en el libro de Lucas, capítulo 11, versos 24 al 26. Gloria al Señor. Y en este primer día de la semana del año 2013, domingo 3 del año 2013, vamos a tener la reflexión en el título: La liberación activa los propósitos de Dios. La liberación activa los propósitos de Dios. Y dice así la palabra del Señor en Lucas capítulo 11, versos 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándole, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén. El domingo pasado, hermanos, el Señor llevó a cabo grandes, poderosas liberaciones en algunas vidas. Porque el proceso de liberación no es imposible. Si quien está influenciado o influenciada por un mal espíritu, no reconoce que tiene esa mala influencia y no desea, no acepta ser liberado o liberada, poniendo de su parte, haciendo todo lo que se le indique por un servidor o quien está conduciendo la liberación, hermanos, si no hay esta disposición, si no hay este querer, este deseo, hermanos, entonces sí se torna imposible la liberación en una persona. Pero el proceso de liberación no es imposible. Amén. Gloria al Señor. Y el domingo pasado, hermanos, hubo vidas que salieron diferentes, que se sentían diferentes, su mente diferente, su corazón renovado. Gloria al Señor. Porque la liberación es posible, hermanos. Gloria a Dios. Y no necesariamente porque los espíritus malos se manifiestan de diferentes maneras, a veces de forma muy llamativa, muy extrovertida, hermanos, y causan estragos en una persona. Pero hay otras ocasiones que los espíritus malos trabajan de una manera muy sutil, muy silenciosa, de manera interna, hermanos. Y hay algunos requisitos muy importantes en relación a este tema. Se requiere, por ejemplo, conocimiento y fe en la palabra que nos dice allá en San Marcos capítulo 16. Dice: y estas señales seguirán. Paracoloseo es la palabra griega que se usa para seguirán en español. Y estas señales seguirán. Y eso quiere decir que las señales, hermanos, seguirán unidas a nosotros. En aquel entonces seguirían unidas las señales a sus discípulos, a sus apóstoles, y posteriormente a todos los que creyeron a la palabra del Señor, hermanos, y quedaron bajo su autoridad espiritual.
pero quiere decir que seguirán unidas, que acompañarán, estarán con ustedes, estarán conmigo, pero dice a los que creen en mi nombre. Se fija, a los que creen en mi nombre. El nombre del Señor tiene poder, hermanos. Es poderoso, es el nombre sobre todo nombre. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. O también dice, o sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A los que creen en mi nombre pueden suceder, operarse estas cosas que estoy decretando, dice el Señor. Pero aparte de esto, hermanos, otra cosa que se requiere de suma importancia para una liberación es la autoridad delegada de parte de Dios. Y para tener autoridad delegada de parte de Dios, hermanos, se necesita vivir bajo autoridad. Dios, aleluya. Para que se active la autoridad espiritual delegada en mi vida de parte del Señor, hermanos, yo en lo personal necesito vivir bajo autoridad para tener autoridad espiritual. En Hechos capítulo 19, versos 13 al 16, como un ejemplo en esta tarde, dice ahí la palabra del Señor: pero algunos de los judíos exorcistas o exorcistas, una palabra rara, ¿no? Que no es de uso común, pero algunos de los judíos exorcistas, en el griego exorcistes, se refiere, hermanos, alguien que hace un exorcismo, se refiere a uno que ata. A uno que ata. ¿Que ata a quién? Que ata a un espíritu malo, que ata a un demonio, que lo ata, que lo impide para que siga ejerciendo esa influencia o esa posesión en una persona determinada. Quiere decir uno que ata mediante otra palabra que no es muy común, mediante un conjuro. Y la palabra conjuro significa una orden solemne, porque cuando enfrentamos situaciones así, hermanos, no nos estamos riendo, no estamos felices. Se necesita la autoridad espiritual y la solemnidad. Así que uno que ata mediante un conjuro se refiere mediante una orden solemne. Por ejemplo, allá en Mateo capítulo 26, verso 63, dice ahí la Escritura, cuando el Señor estaba ante Poncio Pilato, ante esa autoridad terrenal, dice ahí la Escritura: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro. Y eso quiere decir, era como decirle: te exijo, te ordeno, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, el sumo sacerdote quería sacarle la verdad. Quería sacar de Jesús la verdad. Cuando se trata de un espíritu malo, queremos sacar ese espíritu malo de esa persona, o la influencia de ese espíritu malo de esa persona. La palabra conjuro, hermanos, en el hebreo shabbat, porque desde el Antiguo Testamento se usa este término, que no es común entre nosotros, quiere decir dar una orden, quiere decir exigir solemnemente, como si se repitiera una declaración 7 veces. O sea que la autoridad espiritual hace que esa orden, hermanos, sea tan poderosa como si fuera una orden que se está repitiendo o confirmando 7 veces.
Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y en el tema que nos ocupa, hermanos, dar la orden, se trata de dar la orden, de exigir, ya sea que lo esté haciendo yo o algún ministro o delegado, o alguien delegado de mi parte, dar la orden, exigir que una influencia que está en esa persona quede anulada. Dar la orden de la anulación, o dar la orden, exigir que un espíritu malo salga de la persona. Gloria a Dios. Y estoy aquí en Hechos, hermanos, capítulo 19, verso 13, donde dice que estos exorcistas eran ambulantes. ¿Se fijan cómo dice la palabra? Eran ambulantes. O sea, andaban de aquí para allá. Ahorita estaban en un lugar, después estaban en otro lugar, y de ahí se iban a otro lugar, sin sujetarse a nadie, sin vivir bajo autoridad espiritual. Hermanos, o sea, no estaban bajo una línea de autoridad espiritual. Y dice ahí la palabra del Señor que estos intentaron invocar. Invocar significa pedirle al Señor que venga, que descienda en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, en nuestro apoyo para lo que estamos haciendo en ese momento. Estos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro, o sea, exigimos, damos la orden por Jesús, el que predica Pablo. Aleluya. Y el verso 14 dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. El verso 15 dice: pero respondiendo el espíritu malo, algo que también puede suceder, pero respondiendo el espíritu malo, esto es cuando ya está una posesión en la persona. Respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco. El líder de estos espíritus estaba hablando: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, qué terrible está esto, ¿no? ¿Quiénes sois? O sea, no estaban mirando absolutamente autoridad espiritual delegada en ellos. Pero ustedes ¿quiénes son? Por eso en el verso 16 dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Qué tremendo está esto, hermanos. Qué importante es la autoridad espiritual del Señor en nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Ahí la Escritura está hablando de espíritu y añade que es malo. Espíritu significa demonio, así de sencillo. Y malo, del griego poneros, quiere decir que es dañino en efecto o influencia a la persona que atacan, hermanos, o en la persona que puede inclusive meterse, introducirse. Es un demonio dañino en efecto o influencia. Y se refiere la palabra del Señor a espíritus que son características a veces en una persona, porque, como les dije, a veces se manifiestan de una manera terrible, donde cambia la voz de la persona, donde los ojos se vuelven como blancos, como inyectados en sangre, y luego en algunos se manifiesta una fuerza muy fuera de lo normal,
en esa persona. Algunos los tiran, los hace que se revuelquen o que anden como víboras por el suelo, y hay manifestaciones más grandes, más terribles, hermanos. Pero hay otras donde no se mira esto, donde no se manifiestan de esta manera, y ahí anda la persona bajo diferentes efectos o influencias, hermanos. Porque, por ejemplo, el asunto de los espíritus, un espíritu no hace absolutamente todo lo malo. Cada quien tiene su área, tiene su campo, hermanos. Hay espíritus de afán, espíritus de fatiga, espíritus de angustia, espíritus de dolor, espíritus de enfermedad, espíritus de influencia mala en lo moral, o sea, en relación a la conducta de una persona. Por eso es que vemos a veces conductas, hermanos, que no son cristianas, ¿verdad? O que no son normales en una persona, ¿verdad? Así que afectan en lo moral. Se refiere a lo que hacen, hermanos, ciertas personas que se maquinan aquí en la mente, que es donde trabajan en la mente. Ellos son ese tipo de espíritus, son los que se encargan de que se esté maquinando, planeando algo que está moralmente mal. Allá en Proverbios 6:18 habla de el corazón que maquina pensamientos inicuos. Hay espíritus de delincuencia, hay espíritus de vicios, hay espíritus de diversos tipos de pecados. Hay también espíritus de remordimientos o espíritus de culpas del pasado sobre cosas que una persona vivió, experimentó, lo que hizo, cosas vergonzosas, hermanos. Y son espíritus que se encargan de producir remordimientos en la conciencia o traer las culpas del pasado o del presente, hermanos. Y ahí están atormentando la mente de una persona. Aleluya. El Señor los reprenda, hermanos. Ahí en Mateo 4:24 habla de los sunejo, de los afligidos. Sunejo es la palabra griega para ese término, afligidos. Habla de los afligidos por diversas enfermedades, fíjese la palabra, y tormentos. Hay espíritus que vienen a atormentar la vida de una persona, a ponerle autocondenación, vergüenza, tormento mental. Aleluya. La palabra afligidos, hermanos, reitero, viene del griego sunejo, que quiere decir hacer prisioneros, encarcelarlos. Es palabra de Dios, hermanos. ¿Se acuerdan que ya les prediqué que el enemigo en las profundidades de Satanás, que el Señor lo reprenda, él crea cárceles y ahí lleva al clon de la persona que quiere dañar, que quiere atormentar, hermano, para pronunciar maldiciones sobre esa persona? ¿De dónde hace ese clon? Pues de los pedazos del corazón herido de la persona, sea cristiana o no cristiana. De esos pedazos de sufrimiento, de dolor, de tormento, de vergüenza, lo que se esté manifestando en sus sentimientos es lo que toma para aprisionar, para encarcelar. También el término afligidos del griego sunejo se refiere a el acto de enfermarlos.
Por eso continuamente estoy hablando como pastor de corazones enfermos, hermanos. Y esto es obra, producto de espíritus malos que aprisionan, que encarcelan, que enferman el corazón y también que oprimen. Afligidos quiere decir oprimidos. No vive libre la persona, no vive feliz. Aleluya. Pero gracias a Dios, hermanos, que estos espíritus malos salen con la autoridad delegada de parte de Dios. Denle aplausos al Señor. Bendito sea el Señor, que estos espíritus malos salen con la autoridad delegada de parte de Dios. Ahí en Lucas capítulo 10, versos 17 al 20, dice: volvieron los 70 que fueron enviados, que se les delegó autoridad espiritual. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, o sea, curios, en el griego curios, estaban diciendo: supremo en autoridad, Señor, supremo en autoridad. Cuando expresan Señor, y le siguen diciendo: aún los demonios se nos, fíjese el término, se nos sujetan en tu nombre. No era en el nombre de Pablo, posteriormente no era en el nombre de Mateo, no era en el nombre de Tomás, no, era en el nombre de Jesucristo, hermanos. El nombre sobre todo nombre. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el verso 18 dice: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en el verso 19 les dice el Señor: he aquí os doy exousia, les doy potestad. Gloria al Señor. Les doy potestad, les doy exousia. Esto quiere decir, les doy la capacidad, les doy el privilegio, les doy la libertad, les doy la influencia o mi influencia delegada, les doy la autoridad, les doy el derecho, les doy la jurisdicción, les doy el derecho de hablar. Alabado sea el Señor. Qué importante es la exousia del Señor, la potestad delegada de parte del Señor, hermanos, que nos dé la jurisdicción, el derecho de hablar, para conjurar, para exigir, para reprender, hermanos, para dar una orden a un espíritu malo o a la influencia que ha logrado, hermanos, en un corazón. Aleluya. Y en el verso 19, donde les dice: aquí os doy potestad para hollar. A ver, pisotea ahí donde está sentado en el suelo, con esos piecitos. Les doy potestad para hollar. Eso quiere decir para pisotear, para poner bajo sus pies. Les doy potestad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ofrenda de aplausos al Señor, hermano. Aleluya. Es importante saber estos conceptos bíblicos, hermanos, para que alguien no se amedrente, no se asuste, no se arrincone como un ratoncito asustado, asustada. Usted tiene exousia, tiene potestad, tiene autoridad de parte del Señor, porque usted ha creído. Aleluya. Pero luego les dice en el verso 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos.
tenemos que pensar en una nota de advertencia, hermanos. Estos espíritus malos pueden lograr que tu nombre o el mío sea borrado. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere. ¿Venciere qué? Dos cosas: su propia carne y, número 2, las trampas de Satanás, que el Señor lo reprenda. Son dos cosas muy importantes para vencer, hermanos. ¿Vencer qué? Sobre nuestra propia carne. Lo que la carne nos pide, hermanos. Y esos espíritus se encargan de prender la mecha, la flama. Y en nosotros está apagarla. El que venciere su propia carne, eso lo estoy entre paréntesis enseñando yo, en base a la palabra de Dios. El que venciere a su propia carne y a las trampas de Satanás será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y esto significa, hermanos, que hoy tengo que estar armado apropiadamente. No puedo desarmarme mañana y pasado mañana y el miércoles volverme a armar, a estar listo para presentar la batalla, y luego el jueves quitarme las armaduras espirituales, y el viernes otra vez ponérmelas, y el sábado quitármelas, y el domingo otra vez porque voy a venir a la iglesia me las pongo. Hermanos, el enemigo nunca nos borra de su libro de la muerte física. Si él pudiera, nos mataba físicamente, hermanos. Él nunca nos borra, hermanos, de su libro de muerte espiritual aquí en la tierra, planeada por él para cada uno de nosotros. Jamás nos borra de ese libro que él tiene. Y nunca nos borra de su libro en relación a la muerte espiritual que él quiere lograr en nosotros, de condenación eterna en el lago de fuego, donde él está destinado, predestinado, hermanos, porque es la fuente del no arrepentimiento. Jamás se arrepiente ni se arrepentirá. Y de ese libro nunca nos borra. Como iglesia, hermanos, nuestro enfoque necesita estar en la suprema importancia de la liberación, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Como iglesia, nuestro enfoque necesita estar en la suprema importancia de la liberación. ¿Liberación de qué? Del encarcelamiento, hermanos. Del encadenamiento, la atadura que puede causar un demonio. Nuestro enfoque debe estar ahí, en mantenernos liberados. Gloria a Dios, aleluya. Puede ser que alguien no lo crea, pero en ocasiones que hemos orado, hemos sido los guerreros de oración, un servidor y mi esposa y hermanos que se les ha delegado autoridad para que estén. Hermanos, el Señor ha abierto ojos espirituales y se han visto caer cadenas, ataduras de esa persona, de esa cristiana, de ese cristiano. Se ha visto caer cadenas que el Señor ha roto, ataduras que el Señor ha posado. Ahí debe estar nuestro enfoque como iglesia. En lo personal, cada uno de nosotros, hermanos, de no caer en un encarcelamiento, en un encadenamiento de parte del enemigo, porque eso desactiva los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Qué es un demonio? Ya dije que es un espíritu, que era un demonio. ¿Qué es un demonio? Un demonio es un espíritu maligno que busca un cuerpo en donde habitar o en donde influir.
busca un cuerpo. Pero al encontrar el cuerpo, el demonio necesita de una puerta abierta, que se le abra la puerta de ese cuerpo, de esa casa, habitación terrestre, para poder entrar, para poder influir o para poder posesionarse. Necesita hallar una puerta abierta o que se le abra la puerta. Dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El diablo también, el demonio también dice: aquí yo estoy a la puerta. Pero eso no anda pidiendo permiso. Ahora, a veces alguien se pregunta: ¿pueden los cristianos tener malos espíritus? ¿O puede un cristiano, una cristiana, tener la influencia de un demonio, de un espíritu malo? Y esto, hermanos, se contesta con dos preguntas y respuestas. Este tipo de preguntas. La primera pregunta es: ¿los cristianos tienen cuerpo? La respuesta es que sí. Todos aquí tenemos cuerpo. Toda la gente que vive fuera de este santuario, está fuera de este santuario en este momento, tiene cuerpo. Así que los cristianos tenemos cuerpo, sí. La otra pregunta que tiene una respuesta: ¿los cristianos le abren la puerta o le abren puertas al enemigo? La respuesta es que sí. Si no, hermanos, mi predicación en esta noche fuera de otro tema. No tuviéramos que andar yendo a ningún hogar para llevar a cabo un proceso de liberación. No tendría nadie que llamar a la oficina. El Señor no tuviera que dar palabras de reprensión, de llamado de atención. Al activarse dones de su Espíritu Santo, no tendría que hacerlo. Nos dedicaríamos a puro ganar y ganar almas que viven sin esperanza. Amén. A gozarnos aquí, hermanos, y los temas fueran diferentes. Pero los cristianos le abren la puerta o le abren puertas al enemigo. La respuesta es que sí. ¿Cómo se le abre puerta al enemigo? ¿Cómo? Una palabra lo resume todo: pecando. En el momento de cometer un pecado, se le abre puerta al enemigo. ¿Pecando cómo, Pastor Andrade? Pues, por ejemplo, con nuestra forma de pensar, cuando no es cristocéntrica, bibliocéntrica. Con nuestra forma de sentir, cuando nuestro sentir no es cristocéntrico, bibliocéntrico. Con nuestra forma de hacer las cosas, cuando no son bíblicas, cuando no son cristianas. De esa manera se le abre puerta al enemigo. El pecado, hermanos, es una puerta que muchos espíritus demoníacos utilizan para entrar o influir en la vida de una persona, sea cristiano o no. Lucas capítulo 8, verso 2 dice: y algunas mujeres que habían sido, fíjense la expresión, sanadas de espíritus malos. Hay sanidades físicas, pero hay otras sanidades que se necesitan que sean espirituales.
Dice sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Ahí se refiere a las físicas. ¿Se fijan? Luego dice María, que se llamaba Magdalena. ¿Qué pasaba con María Magdalena? Pues practicaba uno de los oficios más antiguos del mundo, la prostitución. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Pero Marcos nos define lo que en realidad pasó. De la que habían salido. No, hermanos, allá en Marcos 16:9 dice: Jesús echó fuera de María Magdalena a 7 demonios. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, hermanos. Gloria al Señor. Cuando un hombre y una mujer le abre la puerta al que sí se le debe abrir, que es a Cristo, hermanos amados, el Señor trata con esa persona, la bendice. Hermanos, tuvo el privilegio, apareció primeramente a ella, a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, de quien había ekbalo. Es la palabra griega para el español echado. De quien había ekbalo, quiere decir de quien había expulsado, de quien había sacado 7 demonios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Dice allá en Mateo capítulo 8, verso 16: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Fíjese en esta parte de la escritura: y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Con la palabra, con logos. Y esto quiere decir, cuando dice y con la palabra, con el logos, quiere decir hablando con el derecho que su autoridad le daba. Hablando con el derecho que su autoridad le daba, echó fuera a los demonios. Si ofrenda de aplausos al Señor. Y ese logo lo tiene usted. Y usted, o lo puede tener usted, y lo tengo yo. Alabado sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿ha leído usted en la escritura que cuando el Señor se acercaba a una persona que tenía esta situación lamentable de la influencia de un demonio, posesionado por un demonio, ¿ha leído usted que Jesús gritaba, pegaba unos alaridos que se escuchaban a no sé cuántas cuadras de distancia, hermanos, para que su autoridad tuviera efecto? Hay alguna parte entre Mateo y Juan que usted lea que pegaba unos alaridos cuando reprendía, cuando conjuraba. No, nunca. No es con espada, no es con ejército, no es con tu fuerza física, no es con tu voz humana, sino con mi espíritu. Gloria al Señor. Aleluya. Ejemplo de autoridad. Usted va en su carro, sale de su casa, va en su carro por una calle X, y de repente se le empareja un hombre en una moto, un hombre fornido, con un pañuelo paliacate en la cabeza y unos lentes, barba y larga y unos lentes negros, y le dice que se detenga. Le dice a usted que se detenga. Usted, hermano, de seguro que se resistirá. Usted se va a resistir, ¿verdad? Y jamás lo va a sacar de la carretera, de la calle. ¿Es así o no es así?
por miedo o porque no tiene el derecho, ¿verdad? No tiene la autoridad para decirle que haga eso. Pero otra vez usted va en su carro por la misma calle y un policía delgadito, vestido con su uniforme y con su placa, delgadito, chaparrito, a diferencia del otro fornido, con su paliacate y su barba y sus lentes negros. Lentes oscuros, marihuano seguro. Lente oscuro, marihuano seguro. Un tiempo se usaba ese proverbio. Pero por la misma calle se le aparece uno chaparrito, sin lente oscuro, pero que trae una placa. Y usted sabe, hermano, ese chaparrito trata de detenerlo, le dice que se detenga, y usted sabe que tiene que detenerse. Amén. Usted sabe que él no es más fuerte que el del día anterior, que el hombre del día anterior, pero que tiene autoridad y poder que lo respaldará, o que lo respalda. Y usted sabe que él sabe que tiene ese poder y esa autoridad y que la va a usar. ¿Es así o no es así? Y cuando ese chaparrito delgadito le dice, detente, hazte un lado, usted y yo nos hacemos inmediatamente a un lado, porque vemos en él la autoridad delegada. Amén. No es lo que usted pueda hacer, humanamente hablando, en contra de los demonios, lo que hace que los demonios le obedezcan o me obedezcan, sino la autoridad que nuestro Señor nos da. Eso es lo que hace que un demonio, un espíritu malo, hermanos, se someta. Amén. Lucas 10:17, en el idioma arameo o español, dice: cuando regresaron con gran gozo los 70 que había enviado, le dijeron: Señor nuestro, aún los espíritus malignos se someten a nosotros en tu nombre. Versión Reina Valera dice: se los sujeta. En arameo dice: se someten a nosotros en tu nombre. Aleluya. Finalmente, hermanos, en conexión a lo antes dicho, analicemos Lucas 11:24 al 26. Verso 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Yo creo, hermanos, que es de suma importancia que un espíritu inmundo salga. O que la influencia de un espíritu malo, inmundo, salga de una persona, de un corazón. Amén, aleluya. Es de suma importancia, como pastor lo creo. Y porque la Biblia del Señor lo enseña. Pero lo que yo como pastor quiero que razonemos es cómo es que entra o influye. ¿Cómo es que entra en una persona o en un cristiano para influir un espíritu inmundo? Qué bonito saber que salió o leer que sale, ¿verdad? Cuando el espíritu inmundo sale. Pero como pastor, a mí me interesa, hermanos, que razonemos cómo es que entró, cómo es que entra un espíritu inmundo. Y el asunto es muy sencillo, hermanos. Yo como pastor, con la autoridad delegada de parte de Dios,
les aconsejo en base a la palabra de Dios y les predico en base a la palabra de Dios. Pero en ustedes está lo que les estoy enseñando hoy, lo que les he enseñado, aconsejado en todos estos años del pasado nosotros como iglesia. Hermanos, en nosotros está, en ustedes está, ¿qué es lo que se va a activar? Ahorita me ha estado escuchando, ahí está usted sentadito y me está escuchando. Cuando se activa en una oveja la rebelión a lo que yo digo, ¿cómo sucede esto? El pastor está diciendo que haga esto, pero no lo voy a hacer. Amén. Cuando se activa en una oveja la rebelión a lo que yo digo, se activa, hermanos, la desobediencia. Por ejemplo, si menciono que el próximo lunes, día de culto, nadie debe de faltar, porque con la autoridad delegada que tengo de parte de Dios, he establecido que esté aquí en el culto. Pero el pastor está diciendo que venga. No voy a venir. El pastor esto, el pastor lo otro, el pastor acá, el pastor hace esto que no estoy de acuerdo, el pastor toma este tipo de decisiones que yo no estoy de acuerdo, y usted alguien hace la lista. No voy a venir. Ahí se está activando la rebelión. Y luego le sigue la desobediencia, porque efectivamente llega el miércoles y no viene. Y automáticamente, hermanos, se activa con la rebelión y la desobediencia, se activa el principio satánico de la rebelión y la desobediencia. Y es cuando automáticamente, por ejemplo, cité el viernes aquí. Felicito a la mayoría de los hermanos vinieron y otros tuvieron la atención de avisar. Pero estoy hablando del que tiene este tipo de actitud, hermanos, que no es obra del Espíritu Santo. Pero automáticamente, hermanos, cuando esto pasa, cuando automáticamente se activa el principio de la rebelión y la desobediencia, es cuando automáticamente una oveja le cede el derecho a Satanás para entrar o influir en su vida por medio de un espíritu malo. Lo crea alguien o no lo crea, le está dando el derecho a Satanás sobre su vida, sobre su corazón. Le está dando el derecho de entrar o de influir en su mente, en sus sentimientos y en sus acciones. Así de sencillo, no es nada complicado. La autoridad de esa oveja, hermanos, porque a todos nosotros se nos ha dado autoridad de parte del Señor desde que entramos a su reino. ¿Okay? La autoridad de esa oveja se pierde o se va perdiendo a medida que se le va dando el derecho a Satanás
cuando gradualmente aumenta la rebelión y la desobediencia. Así de sencillo. Amén. Aleluya. Ahí en Lucas 11:24 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Eso qué representa esa declaración? Representa liberación. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando viene la liberación, hermanos, es cuando sale el espíritu inmundo del hombre. ¿Y cuál es el proceso? El proceso, hermanos, hay que confesar con la boca, no en la mente. El que confesare sus pecados alcanzará misericordia, dice el Señor. Pero el que los encubre no prosperará. Tiene que confesar con la boca. Y eso no quiere decir que tiene que estar gritando, dando alaridos para que toda la iglesia se esté dando cuenta. Pero tiene que confesar con la boca, no en su mente. ¿Ok? Y tiene que decirle al Señor: te pido perdón por mis pecados. Hermanos, y esto tiene que ser de todo corazón, verdaderamente, con quebrantamiento. De veras, deseándolo, reconociendo que necesita eso en su vida. Y decirle: te pido perdón por mis pecados. Y te pido perdón por mis iniquidades. Hermanos, el pedir perdón por los pecados es cuando se peca contra la santidad de Dios. El pedir perdón por las iniquidades es cuando se peca contra la autoridad de Dios. Cuando se cometen pecados de rebelión, de desobediencia. Los pecados contra la santidad de Dios son aquellos hechos, hermanos, que tienen que ver con asuntos de pecado. La lista, por ejemplo, que menciona Gálatas capítulo 5, ¿no? Aleluya. Tienen que reconocer cada pecado por su nombre, confesarlo. Tiene que confesar cada pecado que usted reconoce por nombre. Tiene que pedir perdón de corazón por cada uno de esos pecados, hermanos, por nombre. Tiene que pedir perdón por cada uno de esos pecados. Tiene que decir: perdóname por tu nombre, Jesucristo. Porque nuestros pecados han sido perdonados por su nombre, dice la palabra del Señor. Tiene que decir: perdóname por tu nombre, Jesucristo, de todos mis pecados. Y tiene que decir: Señor Jesucristo, límpiame con tu sangre de todo pecado. Y tiene que decir: hago un pacto contigo de apartarme de esos pecados. Porque la Biblia dice que hay que apartarse. Gloria a Dios, aleluya. Quiere decir el Señor: vete y no peques más. Y tiene que decir: te pido perdón por haberle abierto puertas al enemigo. Y tiene que decirle: Señor, te pido que cierres y selles cada puerta que abrí al enemigo. Te pido que la selles en el nombre de Jesucristo. Por ejemplo, al momento del llamamiento aquí al altar, es el proceso que usted puede seguir para que salga esa influencia. Aleluya. Y esa puerta quede cerrada, hermano. De esta manera, por ejemplo, se trata con parte de la raíz del problema que alguno de ustedes tenga. De esta manera se trata con parte de la raíz. Solamente necesito que recuerde
que si tiene algo contra alguien, y no perdona, y no le pide perdón a Dios por ese pecado, el Señor nunca le perdonará a usted y nunca habrá liberación para usted. Tiene que perdonar, poder acercarse con quien usted no quiere acercarse, poder hablar, platicar con quien usted no quiere dirigirle la palabra. Tiene que poder sentarse con quien usted no se quiere sentar. Amén. Tiene que poder mirarle a los ojos a quien usted ni siquiera quiere mirar a los ojos. Tiene que poder darle la mano, saludarle, abrazarle en amor fraternal a quien usted ni siquiera le quiere dar la mano o abrazarle. Amén, aleluya. Y si en este momento, con lo que estoy diciendo, cualquiera bajo este techo está pensando, el pastor está queriendo que yo perdone, pero esto, pero lo otro, pero aquí, pero allá. Principio satánico. Esa es rebelión a la palabra de Dios. Amén. Y la determinación a no hacerlo es desobediencia. Automáticamente pierde cualquiera de ustedes toda autoridad espiritual de parte de Dios. Todo el derecho se lo está dando a Satanás para que siga reinando en su corazón. Así de sencillo. Lo crea alguien o no lo crea. Si usted no perdona, no le pide perdón a Dios por ese pecado, el Señor nunca le va a perdonar a usted. Nunca habrá liberación para usted. Nunca. Amén. Así que el total de la raíz del problema es perdonar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por si alguien no lo sabía, hay enfermedades que no sanan porque la persona no perdona. Ni sanará mientras no perdone. Aleluya. El total de la raíz, hermanos, para combatir todo es perdonar, para que no exista ninguna puerta abierta al enemigo. La contraparte es vivir bajo sumisión, es lo contrario a rebelión, vivir bajo sumisión y obediencia, que es lo contrario a la desobediencia, activa automáticamente la autoridad espiritual de Dios en usted. Y el único que tiene derecho sobre su corazón es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Porque si alguien vuelve a lo mismo, hermanos, el Señor libera. Pero esa persona, ese cristiano, esa cristiana, vuelve a lo mismo. Otra vez, vuelve a lo mismo. Y le vuelve a abrir la puerta al enemigo. Entonces, hermanos, pasa lo que dice aquí Lucas 11, 24 al 26. El espíritu dice, el malo dice, volveré a mi casa de donde salí. Volveré a mi casa de donde salí. Verso 25 dice, y cuando llega, yo le añado, y haya la puerta abierta, y cuando llega, la haya barrida y adornada. ¿Cómo sabe que está barrida y adornada? Pues porque la puerta está abierta. Lo puede ver. Verso 26, entonces va y toma, como la puerta ya está abierta, y al regresar va a seguir abierta, ya le dio el derecho, entonces va
y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados, porque la puerta está abierta, moran allí. Y el postrer estado de que el hombre viene a ser peor que el primero. Ahora, la pregunta es, ¿por qué va y trae a otros 7 espíritus peores? Porque hay otras cosas como Satanás quiere dañar a esa persona, pero ese espíritu tiene su área, su campo, no puede hacer otras cosas más daños. Solamente el que la autoridad que tiene asignada para hacer cierto tipo de daño. Hay espíritus para cada tipo de pecado. No es uno operando todos los pecados. Así que, ¿por qué va y trae a otros 7 peores que él? Número 1, porque cada espíritu malo tiene su área, tiene su campo maligno. Y número 2, porque quiere asegurarse de tratar de que ya no vuelva a haber liberación en esa persona. Se duplica su fuerza maligna para tomar más control de ese corazón rebelde y desobediente, para tratar de asegurarse de que no reciba liberación. Y al no recibir liberación, cuando esté delante de la presencia del Señor, va a recibir condenación eterna. Amén. Aleluya. Todo, hermanos, todo esto explica el por qué hay ovejas que no cambian. Y todo esto explica el por qué hay ovejas que de repente cambian. No era así, pero ahora no era así. Y todo esto explica el por qué hay ovejas que van de mal en peor. O le atamos, o se ata al enemigo, hermanos, o él nos ata a nosotros. O le atamos, como dice ahí en Mateo 12:29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? El hombre fuerte se refiere a los espíritus malos, a los demonios o a Satanás, que Dios lo reprenda. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿O le atamos, hermanos? Recuerda lo que te mencioné al principio sobre los exorcistas, exorcistes. Se refiere a uno que ata. ¿Se acuerdan? Mencioné esa parte de los 7 hijos de un tal Esteban. Exorcistas, exorcistes, uno que ata mediante un conjuro, mediante una orden, una exigencia solemne. O le atamos, o hay el riesgo que él ate, hermanos, o él ata. Lucas capítulo 13, versos 11 al 16, dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Hay enfermedades que son provocadas por espíritus, hermanos. No todas las enfermedades son así, pero en este caso, esta mujer tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Verso 12 dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Verso 13 dice: y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. El verso 14 dice: pero el principal de la sinagoga, enojado de que
Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar, en estos pueden venir y ser sanados, y no en el día de reposo. Tenía su moldezote, ¿no? Religioso, hipócrita. Verso 15, entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros, fíjese el término, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Atención lo que dice en el verso 16: y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar. Para el que no cree que caen ataduras, Amén. o cadenas. Esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Hermanos, qué hermoso es que se cumpla en nosotros Jeremías 20:11. Fíjese cómo dice en el idioma arameo: pero el Señor está conmigo como poderoso guerrero. Aleluya. Jesús Reina Valera dice que el Señor está conmigo como poderoso gigante. El enemigo, hermanos, no le teme a que prediquemos. Eso no es lo que él teme. Lo que lo hace temblar, no le hace temblar que alabemos a Dios, que adoremos a Dios, que nos congreguemos. Eso no le hace temblar. No le hace temblar que leamos la Biblia. No le hace temblar que oremos. No le hace temblar que ayunemos, hermanos. ¿Saben cómo es que tiembla? ¿A qué es lo que le teme? El enemigo tiembla cuando cada uno de nosotros nos sometemos a Dios. Cuando nos sujetamos a Dios, cuando somos obedientes. Porque es entonces cuando nos revestimos de una autoridad espiritual, de exousia, del derecho de hablar, la jurisdicción, hermano, para reprender. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Dios. Y es cuando la liberación activa los propósitos de Dios, hermanos. Liberación activa los propósitos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque no nos llamó nada más para estar sentados. ¿Alguien aquí piensa que le llamó el Señor para estar sentado en una iglesia? No, hermanos. La mies es mucha. Aleluya, Sobre gloria a los Dios. pocos. Mucha gente perdida todavía. Amén. Aleluya. Familiares, compañeros de trabajo, los que viven en tu área. Gloria a Dios. Aleluya. En esta tarde, hermanos, vamos a hacer un llamamiento al altar. Yo voy a pedirle a nuestro hermano Humberto que nos ponga himnos apropiados de unción. Y a la joven, al joven que quiera pasar, lo va a poder hacer. Luego, la Dorca, la mujer que quiera pasar, lo puede hacer. Y luego el varón que quiera pasar lo puede hacer. Jóvenes, Dorcas, varones. Si quiere usted llevar a cabo un proceso en su vida,
Si quiere pedirle al Señor liberación. Gloria a Dios. Y el que no necesite pasar, ayúdenos a hacer oración de intercesión, hermanos. No, por favor, ayúdenos con no estar de espectadores, mirando a ver quién hace qué. A ver quién va a imponer manos, a ver quién va a hacer oración de intercesión. Ayúdenos a reprender. Ayúdenos a interceder por sanidad, ya sea del cuerpo o sanidad espiritual del corazón. Gloria al Señor. Esta es una oportunidad más que el Señor está dando. Gloria a Dios. Aleluya. Pero tiene que pasar de corazón, tiene que reconocer que tiene cadenas en su vida, cosas que le están impidiendo servir a Dios como Él merece, como Él es digno. Tiene que pasar quebrantado. El que se humilla será ensalzado, el que se humilla delante del Señor, para que el Señor libremente trabaje y haga lo que se necesite en su vida. Los guerreros de oración van a estar aquí alrededor, al pendiente. Hay guerreros de oración que son para reprender espíritus, hay otros que son para reprender espíritus de enfermedades, hay otros que son para que el fuego del Señor se manifieste. Gloria a Dios. Únase a orar en intercesión. No esté con sus ojos abiertos. ¿Ok? Por favor. Esté con sus ojos cerrados. Adore a Dios, alabe a Dios. Ayude a interceder, ¿verdad? Por hermanos que van a estar aquí en el altar. Hubo liberaciones que quedaron pendientes que el Señor quería hacer, pero por falta de tiempo no se pudo hacer. Que en esta tarde el Señor las puede hacer si alguien quiere. Esto no es a fuerzas, hermanos. No voy a forzar a nadie absolutamente. Amén. Gloria a Dios. Puestos de pie, hermanos. Gloria al Señor. Y si le es posible, manténgase de pie, cuando menos de momento. Y si es necesario recorrer sillas hacia atrás, o quieres, por favor, proceder a recorrer sillas. Aleluya, aleluya. Voy a pedir a los ministros que me ayuden. Hermano Daniel Andrade, hermano Daniel Martínez, hermano Arturo Siman. Gloria a Dios. De la lluvia y de los ríos, en el néctar de las flores y el rocío, lo he comido en la raíz, en el fruto y la semilla, pues tu amor es mi pan de cada día. Yo he sentido tu amor protegerme como un hijo el más
desbocado de mi carne y las serpientes de deseos insaciables habrían acabado ya conmigo si no fuera por ti, que en mi conciencia estás como el Dios vivo, el guía sabiendo y divino, que sabe dónde está la recompensa, arrojándome luz sobre la senda que me lleva de vuelta al paraíso. Protegerme como un hijo, el más amado, corregirme y perdonarme en cada fallo, y en mis horas de temor, mis momentos de agonía, fortalezco en tu amor y cobro vida. Si no fuera por ti, que has sido mi guardián por los caminos que vengo recorriendo desde niño, el potro desbocado de mi carne y las serpientes de deseos insaciables habrían acabado ya conmigo si no fuera por ti, que en mi conciencia estás como el Dios vivo, el guía sabiendo y divino, que sabe dónde está la recompensa, arrojándome luz sobre la senda que me lleva de vuelta al paraíso. Escuchas mi clamor, ayúdame en esta prueba, Jesús. Dame poder, necesito de tu unción para vencer el tentador. Yo escucho cantar, alguien me pide fuego, manda fuego, siente fuego de mí, está saliendo, mi corazón está latiendo, de repente algo sucedió, hoy yo
tu fuego en mi ser.
corazón.